soy Manuel Franco y hoy día trataremos sobre el tema si somos un país sano o enfermo. Daremos comienzo a partir de un breve análisis sobre lo que es la situación de la salud en el Perú. En los actuales momentos existen esfuerzos muy denodados porque la cobertura de salud sea realmente universal, pero no solamente universal. Por lo menos está en planteamiento, se persigue también la calidad de los servicios de salud. La salud en estos momentos trata de ir reduciendo sobre todo las desigualdades existentes en el sistema de salud, bien sea lo referente a la parte de infraestructura o también de recursos humanos. En los actuales momentos se busca principalmente la coordinación e integración de todos los sistemas existentes o los subsistemas en el sistema de salud. Pero al mismo tiempo también se trata de ir canalizando la inversión. Fundamentalmente, la inversión va dirigida más en todo aquello que es aspectos de prevención. Conjuntamente con la prevención, tenemos que decir esta también, focalizar en la atención primaria. Juntamente con esto, hay denodados esfuerzos porque en estos momentos se vaya haciendo más usos de las tecnologías, sobre todo de innovación. ¿Qué se entiende en estos momentos por estado de salud? El estado de salud es un estado de bienestar completo que abarca lo físico, abarca lo mental y lo social. No tiene que ver solamente con la ausencia de enfermedades o deficiencias diversas. Tiene que ver fundamentalmente con el gozo inmenso que produce un estado de salud experimentado, diríamos así, al máximo. El estado de salud tiene que ver con el derecho mismo de acceso a la salud, pero como un derecho fundamental, derecho que no tiene que ver con distinción de raza, ni de sexo, ni de religión, ni de partidos o ideologías políticas, ni tampoco de condición social o económica. Se podría hablar del estado de salud individual, pero el estado de salud individual tiene sus propias características. Del estado de salud individual depende fundamentalmente lo que sería también el estado de salud social. Un pueblo donde todos sus miembros gozan de salud es un pueblo sano, y un pueblo donde el 50 o más por ciento no tiene las condiciones, lógicamente pone en riesgo esta visión optimista que debiéramos de tener de nuestro país, de ser realmente un país sano. La salud pública en nuestro medio tiene una serie de estrategias y acciones que le acercan a sus objetivos. La primera estrategia es dotar de un presupuesto de acuerdo a las condiciones del país. El presente año, 2025, le han asignado 30.373 millones de soles al presupuesto de salud. 3% mucho más que el año pasado. ¿Y para qué es este presupuesto? El presupuesto es para ir mejorando la infraestructura, ir mejorando también la compra de medicinas, los centros de acopio, la conservación de las mismas, ir creando nuevos hospitales, postas médicas, estos lugares de atención primaria, sobre todo de la salud. El Perú también ha suscrito compromisos con la Acción Panamericana de la Salud con el objeto de proteger y ayudar a mejorar los servicios de salud. Juntamente con esto también tenemos una de las acciones que a menudo se van realizando en este campo, son las innovaciones y también las investigaciones, porque todas ellas ayudan a mejorar sobre todo el caso del tratamiento de las enfermedades y el logro de mejores servicios a distintos niveles. Procurar coordinar las acciones, coordinar todos los estamentos que comprende el sistema de salud en nuestro medio.
y al mismo tiempo también el uso de las tecnologías, sobre todo para la aplicación efectiva, mejorar sobre todo el servicio en esta línea, sobre todo de la calidad del servicio. Existe en estos momentos una agenda digital de salud. Esta agenda digital está alimentada de un modo especial por los estudios realizados por la OCDE sobre los sistemas de salud en nuestro medio, y cuyo objetivo sería el mejoramiento de estos sistemas para que puedan brindar el mejor de los servicios. La agenda digital ha sido alimentada el presente año por un evento importantísimo de la CADE 2025, que lo organiza IPAE, y donde se trata qué hacer para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud en el aspecto de las prestaciones, del financiamiento y también de la innovación que requieren los sistemas de salud. Esto permitirá, lógicamente, en el corto y mediano plazo, en la medida que se retomen las instituciones, estas conclusiones como insumos que le alimenta su actuar, creo que poco a poco iremos mejorando el sistema de salud. ¿Cómo se encuentra el estado de salud en el Perú? El sistema de salud tiene dos grandes sectores, el privado y el público. El sistema público, a su vez, tiene ahí dos subsistemas que lo alimentan. Tenemos de un lado el régimen contributivo indirecto y de otro el régimen contributivo indirecto. En el directo, sobre todo, ahí podríamos ubicar todo el sistema de salud. Cuando se trata del sistema de salud, vemos que la salud en nuestro medio fundamentalmente se atiende principalmente los aspectos de salud física, salud mental y salud emocional, de un modo preferencial, y queda relegado casi en un segundo plano los aspectos que tienen que ver con la salud social y la salud sobre todo de los discapacitados. Ahí hay un cierto desbalance que sería bueno se vaya corrigiendo, porque finalmente el sistema cojea si no abarca todos esos aspectos. La encuestadora Ipsos ya nos dijo el año 2023 que el principal problema de la salud pública en el Perú era la falta de profesionales que atendieran la salud. Un 50% de la población está de acuerdo con que este es el problema principal del cual estamos padeciendo en estos momentos. ¿Qué es lo que les falta en estos momentos al sistema de salud en el Perú? Cuando vemos la realidad de las cosas, vamos a ver que el presupuesto que le asignan para muchas de sus necesidades resulta siempre deficiente. Hemos visto, no es poco lo que se invierte, no es poco tampoco lo que se ha aumentado, y sin embargo las necesidades son muchos mayores. Existe un desbalance, hay una serie de inequidades y desigualdades en el servicio de salud. No son los mismos los servicios de la costa, la sierra o la selva. En unos vamos a encontrar, diríamos, hasta hospitales como en el primer mundo, y en otros sencillamente no vamos a encontrar nada. A veces ni una posta médica. Una de las deficiencias que, diríamos, todos los asegurados experimentan es lo referente a la atención de la salud. Antes de la pandemia, ya la atención de la salud era insegura. Nadie tenía seguridad de ser atendido. Y después de la pandemia, todos nosotros pensamos que habíamos aprendido y que por lo tanto, de algún modo, si hemos aprendido, íbamos a mejorar, sobre todo en este campo, porque es la pandemia que nos hizo ver
del mejor modo, fue la mejor radiografía del estado de salud real de todo nuestro sistema de salud, que no pudo atender. Hemos tenido el mayor número de muertos el Perú, precisamente por esa falta, por esa escasez, por esa falta de infraestructura. Y entonces, después de la pandemia, se podría decir que no estamos mejor en atención. Ciertamente que todo el mundo se pregunta cómo es posible que para una cita muchas veces las personas tengan que emplear tanto tiempo solamente para conseguirla, y luego hasta que te den la atención puede pasar lo mismo una semana, meses, un año, 2 o 3. He escuchado una persona que dice que lo han atendido después de 5 años. Él estuvo siempre esperando, tuvo la suficiente paciencia, pero claro, dice, me atendieron. Lo único que fue después de 5 años. Y frente a esta realidad, indudablemente nosotros nos vamos preguntando, todos los usuarios en este sistema de salud, nos vamos preguntando hasta qué punto este seguro de salud, más que seguro, es inseguro. En este seguro que me trata, ¿hasta qué punto no me trata, sino hasta qué punto me maltrata? El sistema de salud, indudablemente, que cada vez más contradice mucho estos grandes lineamientos que me parece, a veces en la práctica los olvidamos. Los usuarios nos preguntamos dónde está la calidad de la atención cuando nos hacen esperar tanto tiempo. ¿Dónde está la calidad de la atención cuando nos dan una receta y luego no hay las medicinas? O vamos el día de la cita y ese día resulta que no está el médico, a pesar que ya tenemos la cita. Tenemos la receta, vamos a la farmacia y nos dicen sencillamente tal y cual medicina, y precisamente las más caras, la que todo el mundo quisiera tenerlas, porque lógicamente este es el beneficio de los que están asegurados, pero no obstante no existen tales o cuales medicinas. Nos preguntamos sobre la validez de este servicio. Creo que es importante, cuando examinamos la realidad, hay que confrontar con todos los estándares que de alguna manera se vienen proponiendo, que son buenos, pero si no nos acercamos a ellos y la gente no experimenta que nos acercamos, sino cada vez más, mientras los asegurados experimenten desatención, estarán experimentando inseguridad en su salud. Nunca más necesario que hoy reflexionar un poco sobre el estado de la salud mental en el Perú. Todos nosotros experimentamos cómo este aspecto está influyendo tremendamente en nuestra sociedad en estos momentos. Tanto que se podría decir que estamos observando, antes se hablaba mucho menos, hoy en día está cobrando mayor importancia, se le da mayor importancia a todos los temas de salud mental. Pero no solamente es el hecho que se hable, sino se nota también por las acciones que el sistema de salud está también implementando. Se van creando una serie de centros como nunca, centros de atención de salud comunitarias, de los cuales en este momento tenemos prácticamente 291, se podría decir que en todas las regiones. Pero ¿qué sucede con esto? Al mismo tiempo, tenemos que solamente han sido tratados el 20.7% de todos los casos que han sido registrados, que son más de 300.000. O sea, la atención todavía en este campo resulta ser incipiente, sin embargo la demanda es tremenda. Se hace necesaria la salud mental porque es otro de los aspectos que está limitando mucho el accionar de las familias mismos, al punto que se dice de cada 4 personas hay uno que está padeciendo de enfermedad, alguna enfermedad mental. Y esta cifra antes de la pandemia era mucho menor, pero actualmente, después de la pandemia, se ha ido incrementando.
Por eso ha sido necesario, y hay que recordar lo que en estos momentos se están haciendo esfuerzos para capacitar a todos los profesionales en la salud sobre los temas de salud mental, con el objeto también de ayudar a detectar, canalizar y puedan ser tratados adecuadamente. Se hacen una serie de campañas de concienciación y también de promoción, de tal manera que las personas se vayan enterando de los diferentes males de los cuales se puede estar padeciendo. Últimamente se nota que hay una serie de enfermedades mentales que se vienen dando en las familias, en los centros educativos, sobre todo la depresión. También tendríamos que mencionar la prevalencia de la ansiedad, tanto en niños como en jóvenes. Es un mal cada vez más generalizado. Son tantos que prácticamente, aunque han aumentado el número de psicólogos y psiquiatras, es realmente en estos momentos todavía insuficiente. Se necesitarían mucho más. Y se necesitarán mucho más porque no solamente son los niños o jóvenes los que en estos momentos necesitan. Y esta atención se viene dando en los colegios y también en estos centros de salud mental comunitaria. Se necesita además ir abordando otro campo que me parece fundamental, que es la atención de la salud mental de las familias. No solamente los niños y jóvenes quedaron afectados con la pandemia, que no han afectado las familias. Y hoy en día se nota en el modo como se relacionan, sobre todo en los mismos centros educativos y también en la sociedad. Las personas cada vez están más alteradas, soportan menos las contradicciones, se enfadan a menudo. Todo se resuelve o con violencia verbal o con violencia física. Y por este motivo también es bueno llamar la atención de la salud mental de las familias, y habría que pensar en hacer algo porque son los padres que influyen. Yo diría cada vez más, cuando veo en los colegios analizando conductas de niños o de jóvenes, inmediatamente me digo, seguramente en los hogares, ahí está la raíz de las conductas que los hijos están teniendo en otro espacio. Por eso este campo quisiéramos ir abordando, pero no solamente es esto. Curiosamente, hay un grupo, el grupo de discapacitados, que son los que necesitarían mucho más urgente la atención, sin embargo, son los que son menos atendidos. Lo que es más, es increíble las historias que nosotros encontramos en cada uno de ellos, porque no llegan a tener la atención adecuada. Se les pone tantas dificultades que daría la impresión que le estuvieran diciendo como, ¿para qué has venido a complicarnos tú la vida? Los discapacitados tenemos que tenerlos en cuenta precisamente porque tienen mayores limitaciones y por lo tanto se debería de repensar mucho más cómo se les puede servir más adecuadamente. Hoy en día, por ejemplo, una mejor atención que podrían tener los discapacitados sería por medios virtuales. Podría ayudar muchísimo. Quizás no siempre, pero hay muchas que sí, no hay necesidad que se movilicen. Creo que no hemos pensado lo que cuesta movilizar a una persona discapacitada. Y cuando son distancias, porque los centros, muchas veces psiquiátricos, no siempre están muy cercanos, y los especialistas mucho menos. Entonces se los envía a lugares lejanos y todo esto tiene un costo increíble para la familia. Y por ese motivo, esta situación creo que debiera de ser examinada. Los más débiles, para ellos debe de haber preferencia, debe de haber facilidades, debe de haber la intencionalidad de mayor atención. La familia se tiene que pelear porque las otras personas no tienen la capacidad de hacerlo. Esto no es generalizado, existen los buenos profesionales y que lo hacen muy bien. Pero sin embargo, creo que en estos momentos habría que hacer lo mismo que se está haciendo en este campo, crear más centros precisamente eso de escucha.
escuchar mucho más a los distintos sectores, porque existen realmente grandes desigualdades en esta atención. O sea, los que más necesitan son los que menos son atendidos. Y esto, creo, hay que procurar de ir cambiando. Hablemos un poco sobre la vivencia de la inseguridad en la salud mental. Hemos dicho que la vivencia se da mucho en la forma como se les trata. Pero al mismo tiempo, es importante que tengamos en cuenta no solamente es el tratamiento de ellos, juntamente con el tratamiento de las personas que crean inseguridad. Un enfermo mental siempre crea inseguridad para sí mismo, crea inseguridad para otros. Entonces crea para las familias, por lo tanto, crea inseguridad a las familias. Las familias que tienen una persona con enfermedad mental o con discapacidad tienen muchas limitaciones. Hay cosas que saben, hay cosas que no saben. Generalmente, muchas veces no se sabe qué hacer. Son personas que necesitan orientación. En muchos países existen los pedagogos sociales, que son los que les enseñan. Yo no veo aquí esas personas. Enseñan todos los aspectos, esas carencias que se van dando y que muchos profesionales no cubren, que tienen que ver aspectos con la pedagogía, otros con la psicología, otros aún con la misma psiquiatría y también con la sociología, para tratar de entender, lidiar con una realidad que para ellos es muy difícil. Sobre todo, hay todo un trabajo con las familias. Y decimos que es muy importante porque las familias, es en las familias, los mismos delincuentes a los cuales nosotros decimos estas personas están desquiciadas, y están desquiciadas bajo todo punto de vista, están desquiciadas moralmente, psicológicamente, están desquiciadas también socialmente, están desquiciadas vitalmente. Entonces, cada uno de ellos tiene una serie de historia, y parte de ese drama lo viven en la familia. Muchas veces lo provoca la familia. Es la familia que los arroja prácticamente, o le dice: vete a trabajar, aunque sea roba, pero haz algo, ¿no? Mata, pero haz algo. Entonces, si las familias no tienen cómo orientar, últimamente yo veo, ¿verdad?, enseñan de todo, pero no le enseñan, por ejemplo, qué es bueno, qué es malo. Y entonces para muchos de ellos, los estamos viendo ahora, jóvenes o niños, ¿verdad?, que se van. Acabamos de ver hace poco lo que ha ocurrido en Colombia. Alguien que ha tratado de matar. Y es un joven, es un menor de edad. Sin embargo, ya no saben distinguir qué es bueno, qué es malo. Qué es lo que da vida, qué es lo que no. Qué es lo que debo de hacer. Hasta dónde es mi límite. No saben que también hay situaciones de matices, pero cómo actuar frente a esto. Situaciones dudosas, que hay muchas, pero saber actuar. Y saber actuar, por lo menos, para hacer lo humanamente correcto. Entonces, la desorientación de los padres ha traído la desorientación de los hijos. Y el drama que vivimos en la sociedad, esta inseguridad que nosotros vivimos, que es provocada precisamente por todo este grupo de personas que están sufriendo. Detrás de todo esto hay una serie de dramas que se están arrojando en la sociedad y que todos nosotros estamos viendo, y donde en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser víctima. Y claro que podemos ser víctimas, porque lo que no se trata, todos los males se vienen agravando. Y por eso es tan importante de reflexionar sobre esto, porque tenemos que encontrarle alguna solución. ¿Cómo será la salud mental en el futuro? Creo que es muy importante tratar de ver un poco lo que podría suceder. El Organismo Mundial para la Salud ha dicho lo siguiente, que para el 2030, la primera causa de discapacidad va a ser la salud mental, lo que va a cambiar prácticamente en las sociedades. La discapacidad va a ir jugando, o la salud mental va a ir jugando un rol cada vez más fuerte en la sociedad. Y entonces con esto vamos a tener que
en todas nuestras familias va a haber uno, dos o quizás más personas que puedan tener este rasgo. Esto se puede remediar y se tiene que hacer con anticipación, como todo aquello que nosotros prevemos que nos puede hacer daño. Tenemos en el actual momento gravísimos problemas en lo que es la salud pública. Y los tenemos porque a muchos de estos problemas que estamos tratando no le estamos encontrando solución. Y lo que es más, muchos de estos problemas simplemente se están dejando. O sea, estamos permitiendo que muchos de ellos se agraven. Cuando debiéramos estar por todos lados hablando de prevención, es mejor prevenir que lamentar. Nos estamos lamentando sin haber hecho nada o muy poco en el campo de la prevención. En los colegios se debiera de enseñar a gestionar cómo se puede manejar estas situaciones de enfermedades mentales, para que cada uno, sobre todo, sepa prevenirlas, cuidar, no ponerse en situaciones. Generalmente, los jóvenes tratan de experimentarlo todo, en lugar de tratar de experimentar un estado de salud favorable, el gozo de estar sano. Es uno de los mejores bienes que puede tener el ser humano. Es tan difícil luego recuperar cuando hemos perdido esa salud. Y debía de introducirse también en el sistema escolar algunos temas como podrían ser la educación emocional, que permita que cada niño, cada joven pueda manejar sus propias contradicciones, sus desequilibrios, que pueda controlar, hay veces, sus rabias, sus euforias, de tal manera que esto no se convierta en un elemento que finalmente lo aplaste, lo anule, y lo que es más, muchas veces, le haga apartarse de su grupo familiar, social. Igualmente tenemos que usar por todos los medios las tecnologías modernas. Hoy en día se está usando, por ejemplo, las redes, pero en las redes ciertamente que hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. En el aspecto negativo se ha hablado, existe la posibilidad que también a través de las redes los males o enfermedades mentales se incrementen. Cuando alguien está retando en las leyes, en las redes, a que alguien haga algo indebido, que atenta contra sí mismo, creo que eso es negativo y hay muchos que lo hacen y se vanaglorían de hacerlo. Pero a través de las redes se inducen también al suicidio a muchos jóvenes, o también a través de las redes se hace bullying y se lleva también a la eliminación del otro. Entonces hablamos de un uso más positivo, y cuando hablamos de un uso positivo es como el proyecto Stop. Existen las redes como un modo como una persona puede recibir apoyo con el objeto que no cometa actos indebidos que atenten contra su vida, contra sí mismo, sobre todo aquellos que se refieren al suicidio. ¿Cómo curarnos de esta enfermedad social llamada inseguridad ciudadana? En primer lugar, es tratar de reconocer que la inseguridad que estamos viviendo ahora nosotros también es una enfermedad social, es una enfermedad que también nos ha desquiciado ya a la sociedad como tal y está desquiciando también a las personas. La mayoría de las personas estamos viviendo siempre temerosas de lo que está ocurriendo, de todos los crímenes, del sicariato, de las extorsiones, de las muertes que se van dando a diario, de los homicidios. Y por eso es bueno tratar de reconocer que es una enfermedad y que nos afecta de manera individual y también nos está afectando de manera colectiva. Todas las personas antes de salir de su casa se están haciendo esta pregunta: si realmente voy a volver
Con todo lo que estamos viendo en los medios, nadie se siente indudablemente seguro. Y de esto es lo que me refiero. Tenemos que tratar de llegar a curarnos. ¿Y cómo se puede llegar a curar esto? Yo creo que hay que curar las cosas desde sus raíces. Y una primera cuestión es precisamente, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde nace todo esto? Y lógicamente que viene de situaciones de pobreza y pobreza extrema. Cuando los seres humanos no llegan a tener nada lógico, llegan después a querer todo. ¿Por qué yo no? Y mucho más en un mundo como el nuestro, tan corrupto, donde todos dicen, si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces tenemos nosotros que ver que hay que tratar de eliminar, o por lo menos el camino más interesante es ir reduciendo, no como ahora. La pobreza se ha ido incrementando en los últimos años y mucho más después de la pandemia. El Perú iba por un buen camino, ahora estamos al contrario, cada vez tenemos más pobres, pero hay que reducir la pobreza, pero no hay que reducir a los pobres. Y para no reducir a los pobres, precisamente hay que luchar de manera muy eficiente contra lo que son las causas de la pobreza, y una de ellos es precisamente la falta de oportunidades para la educación. Hay que procurar que todos los niños, todos los jóvenes, no debiera de haber un niño sin estudiar, ni una niña, ni un joven, y también los adultos, ¿verdad? Todo aquel que lo quiera hacer, porque en la medida que cada uno estudia, se hace una persona más digna, más desarrollada, más contenta de sí misma, y lógicamente que sabrá hacer muchas cosas para enriquecer su comunidad. Y me dirijo muy fuertemente a los políticos porque ellos tienen una responsabilidad tremenda. No están ahí simplemente para beneficiarte, es precisamente el que entra en la política es para beneficiar a todos. No permitir que en el Perú hubiera un solo desocupado. Y debemos de ser tremendamente creativos para crear diversas formas para que todo el mundo lo esté. Y la mejor manera de ser creativo es ser productivo. Hay que dar oportunidades, porque la gente que realmente tiene capacidades hay que orientarle, hay que darle la oportunidad precisamente. ¿Por qué no le damos la oportunidad de hacer el bien? De tal manera que no se dé lo otro. Porque resulta que el otro grupo le está dando oportunidades a otros niños y otros jóvenes para hacer el mal, lo que menos quisiéramos. Y entonces esto tiene que ver con la cuestión del empleo. No es solamente si quiero, lo puedo hacer. Es una obligación moral. Donde hay mucho desempleo, siempre habrá mayor grado de criminalidad. Y eso lo sabe todo el mundo. Tenemos que ir también eliminar todo tipo de discriminación. Todas las personas que han sido discriminadas en un momento determinado también se rebelan contra la sociedad, odian su sociedad y tratan de hacerle daño, el mismo daño que a ellos le han hecho. La discriminación no hace bien a ninguna sociedad y lo estamos viendo ahora a nivel mundial en diversas partes. Se están dando muchos tipos de discriminación y esto está creando unas revueltas sociales, aún en los países desarrollados, porque el grado de conciencia de las personas es cada vez mayor y hay situaciones que cada vez se permiten menos. Una manera de curar esta enfermedad que nos ha vuelto a todos inseguros tiene que ver con la lucha contra todo tipo de violencia. Desde la violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia social cuando se hace un reclamo. Está bien hacer el reclamo, pero debe de ser siempre de manera pacífica, porque esa violencia alimenta otras violencias. Y cuando la violencia aumenta, la inseguridad crece. Cada día más las personas se sienten que no pueden hacer lo que quieren. Y es bueno que se proteste, pero hay que saber protestar para no crear simplemente más violencia. Se trata de resolver el problema y tenemos que aprender a resolver, no a agravar los problemas, porque ya
tenemos suficientes problemas e igualmente tenemos que luchar contra todo lo que atente contra nuestro medio ambiente. Todos dependemos del medio ambiente y entonces todo lo que nos falte naturalmente nos hará más violentos. Si yo vivo en un ambiente tremendamente contaminado, voy a andar siempre enfermo. El smog, el humo, la contaminación o las aguas contaminadas o los ríos contaminados atentan contra mi salud, porque todos tenemos el derecho de disfrutar plenamente del gozo de una salud plena, salud física, psicológica, emocional, social. Y esto como un derecho, pero los derechos hay que recordarlos. No se nos dan así nada más, los derechos se conquistan y por eso esta última parte ojalá se convierta en una tarea para todos nosotros. Todos podemos hacer un algo para mejorar nuestro estado de salud al cual tenemos todo el derecho. Yo soy Manuel Franco y esta ha sido mi pequeña reflexión para hacer un pequeño aporte sobre el estado de la salud pública en nuestro Perú y también sobre nuestra salud mental, con el objeto de mejorarla entre todos, porque tenemos, como dije anteriormente, derechos a vivir en salud plena.